Buenas tardes, queridos contertulios, mi nombre es Abel de la Costa, bienvenidos a una nueva edición del Sillón Bíblico en este domingo 24 del tiempo ordinario en el ciclo B. Y por lo tanto continuamos leyendo el Evangelio de San Marcos. Hoy hay muchas notitas para hacer a este Evangelio. ¿Por qué? Porque tenemos por un lado un Evangelio muy importante en su contenido, por el otro lleno de pequeñas acotaciones que hay que hacer a la forma misma del texto, a cómo se nos presenta, para también sensibilizarnos a cómo está contando las cosas el Evangelio de Marcos. Entonces voy a comenzar por este aspecto más literario, digamos. ¿Qué clase de perícopa es? ¿Dónde está? Nos fijamos que está en Marcos 8:27 en adelante. Y claro, está pasando la mitad del capítulo 8, pero en realidad estamos en el centro del Evangelio y estamos empezando una segunda parte. Esta perícopa da inicio a una nueva sección del Evangelio. Concluyó esto que habíamos trabajado sobre la nueva concepción religiosa de la pureza que trae Jesús, y que está enmarcado entre las dos multiplicaciones de los panes. Como en la liturgia no leemos las multiplicaciones de los panes porque la leímos en relación al discurso del pan de vida y leímos la versión de Juan, entonces se nos pierde un poco esa unidad, pero es una unidad muy importante y es un concepto que Marcos quiere que lo tengamos claro porque forma parte de la enseñanza medular de Jesús, esto de la nueva concepción religiosa de la pureza. Pero ahora empieza algo nuevo. ¿Cómo nos indica San Marcos que empieza algo nuevo? Miren, hay un detalle muy interesante, que es que en 6:30, primera multiplicación de los panes, en 6:30 se había usado por última vez el nombre Jesús. Claro, si ustedes van a las traducciones, a veces el traductor pone igual el nombre de Jesús, aunque no esté en el original. ¿Por qué? Porque en castellano suena demasiado pesado y redundante el modo griego de hablar, este, esta, él, aquella, los pronombres. El griego utiliza abundantemente los pronombres y se puede permitir no usar el nombre, porque queda muy claro. Mientras que en español sonaría tan redundante el uso de pronombres, él dijo, él habló, él dijo, él vino, él fue, que a veces el traductor pone de nuevo el nombre de Jesús. Pero la realidad es que la última vez que lo usó fue en 6:30, marcando precisamente el inicio de una sección, y ahora en 8:27 vuelve a usar el nombre Jesús, marcando el inicio de una nueva sección. Otro elemento literario importante es la localización. Ya hemos visto el valor simbólico que tienen muchas veces las referencias geográficas en los evangelios. Bueno, en este caso es fundamental que ocurre esto en Cesarea de Filipo. A nosotros no nos dice mucho, pero es en las fuentes del Jordán, bien al norte, yo diría cayéndonos del mapa bíblico. Vamos por el mapa bíblico, subimos por Galilea, y cuando estamos a punto de caernos, ahí ocurre esto. Bien, ¿y por qué es importante? Si toda la primera parte del Evangelio se maneja horizontalmente, se maneja de un extremo al otro horizontalmente en el mapa. Vamos de Tiro y Sidón, fuera de la Galilea, a lo que llama Marcos el mar de Galilea, la Decápolis, todo eso que vimos el otro día, horizontalmente. Mientras que ahora iniciamos un movimiento que en el mapa es vertical. Nos vamos hacia lo más al norte que podemos y aparece la tensión hacia Jerusalén. San Marcos no elabora formalmente un viaje a Jerusalén como lo hace San Lucas, pero sí que aquí empieza la tensión hacia Jerusalén. Y como ven, ha tensado mucho la cuerda, ha tensado ese elástico y se ha ido del otro punto. Y ahora sí va a ir Jesús a Jerusalén. Y esa tensión hacia Jerusalén se inicia con este anuncio de pasión, con este anuncio de padecimientos. ¿Ven? Entonces, por muchos lados nos está diciendo, ojo, que lo que empieza es importante. Y además de eso, esta pequeña escena forma uno de los puntos de anclaje de la estructura de todo el Evangelio. Esto se los voy a poner en un
dibujito, para que les quede más claro. Miren, Marcos 1:1. Comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, o el Mesías, el Hijo de Dios. Marcos 8:27, toda la perícopa, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy yo? Tú eres el Cristo, o Mesías. Llegamos al final, capítulo 15, en la crucifixión, cuando el centurión lo ve expirar de esa manera, dice, este era el Hijo de Dios. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Ven? Los 3 puntos que soportan toda la estructura del Evangelio. El Evangelio de Jesús, que es el Cristo, el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, este era el Hijo de Dios. Y ahí tenemos, no quiere decir que eso es todo el Evangelio, pero esa es la estructura que lo sostiene. Como si vemos una foto de la columna vertebral. No es todo el ser humano, pero es la estructura que lo sostiene. Y es muy importante, porque quiere decir que para San Marcos lo principal es que descubramos qué quiere decir que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. También tiene una importancia simbólica esos personajes que lo dicen, ¿no? Es decir, el Mesías, la expectativa bien judía, la proclama un judío, San Pedro. Mientras que la expectativa Hijo de Dios, para San Marcos es equivalente a Mesías, pero tiene que ver más con cómo lo proclamaría un pagano, y lo proclama el centurión. Además es uno de adentro, uno de los 12, y uno bien de afuera, que no tiene nada que ver, ni lo conoce a Jesús, ni le interesa, y sin embargo lo descubre el centurión. Entonces, por varios lados son importantes estos 2 títulos y quiénes lo proclaman y en qué situaciones. Bien, vamos a centrarnos en el título Mesías, que es el que toca hoy. Para San Marcos no son muy diferentes el título Mesías y el título Hijo de Dios. Son, yo diría que homólogos, no idénticos, pero sí homólogos. Pero nos vamos a centrar en el título Mesías. ¿Qué es esto del título Mesías? La palabra Mesías, bueno, Cristo en griego, Mesías en hebreo, es una palabra que deriva de ungir, del verbo ungir. El verbo ungir es muy importante en el Antiguo Testamento. ¿Quiénes son los ungidos por excelencia? Los gobernantes, los reyes. Y de hecho el ungido por excelencia es el rey David. Él es el ungido de Dios. Y de hecho esta palabra ungido se usa en principio para referirse a la figura del rey. No de un rey venidero, no, del rey que reina. Ese es el ungido por excelencia, el Mesías. Luego todos los reyes de la dinastía legítima son por lo tanto ungidos por Dios. Y luego aparecen otras aplicaciones de la palabra. Por ejemplo, un profeta es ungido por Yahvé. Es ungido es que lo marca para una determinada misión, pero la idea de ungido es que esa marca es, podríamos decirlo así, en nuestras categorías, algo oficial, algo que Dios hace por este personaje. Claro, cuando en la historia de Israel van desapareciendo estos personajes, los reyes, los profetas, los sacerdotes legítimos de una línea aarónica que pudiera ser trazada realmente, porque los sacerdotes de la época de Jesús tenían la legitimidad así nomás, prendida con alfileres. De hecho, había mucha discusión sobre la legitimidad de ese sacerdocio del templo. Entonces, cuando va desapareciendo toda la legitimidad de las unciones de las que habla el Antiguo Testamento tan abundantemente, empiezan a aparecer las expectativas mesiánicas. ¿Qué quiere decir expectativa mesiánica? Para nosotros lo reducimos a esperar un Salvador. No es exactamente eso, es esperar, sí, un Salvador, pero un Salvador que va a restaurar todo aquello, que va a volver a poner en valor la monarquía, que va a poner en valor de nuevo el sacerdocio, que va a traer de nuevo el espíritu de profecía que se ha perdido en Israel, ¿no? Entonces aparecen distintas expectativas mesiánicas. No todos esperaban el mismo tipo de Mesías, ni hay un solo tipo de Mesías.
Hay varias expectativas mesiánicas en danza. De hecho, en la religión de Israel no necesariamente todos esperan una figura mesiánica. Esperan sí una restauración, una salvación que va a venir de Dios, pero no siempre en la figura personal de un Mesías específico. Así que se van cruzando expectativas. Hay muchos mesianismos dando vuelta. Hay una expectativa profética muy fuerte que se mezcla con aquella promesa del Deuteronomio del profeta semejante a Moisés que Dios iba a mandar. Yo os mandaré un profeta, ¿sí?, semejante a Moisés. Entonces, claro, se empiezan a juntar esas expectativas con Malaquías, que habla de la vuelta de Elías, ¿ven? Y la secta de Qumran, los que están ahí en el Mar Muerto, que se han apartado de la comunidad de Jerusalén y la rechazan, esperan una restauración de un sacerdocio legítimo verdaderamente, no el del templo, que lo consideran corrompido y además prorromano, ¿no? Entonces, ven, y mientras que el movimiento, el grupo celote, es decir, estos que le hacen una contrapolítica a Roma por medio de una especie de guerra de guerrillas, esos esperan una restauración política de Israel, es decir, un Mesías real, un Mesías que encarne una figura de rey, un Mesías real. Entonces ven, hay muchas expectativas mesiánicas. Entonces no es raro lo que dice Pedro. ¿Quién dice la gente que soy yo? Bueno, unos que Elías, otros que algunos de los profetas. Es decir, esas expectativas que andan en danza. Bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pero tú eres el Mesías. Claro, pero con eso no quiere decir mucho, porque tú eres el Mesías puede entenderse en un abanico muy amplio de significados. No es una figura concreta el Mesías. Eso es importante porque nosotros nos imaginamos que los judíos de la época esperaban al Mesías, así en singular, pero no esperaban al Mesías. Tenían una expectativa mesiánica, pero no siempre esperaban al Mesías. Podían esperar de muchas maneras. Entonces, cuando Pedro le responde, tú eres el Mesías, ¿sí?, le dice y no le dice mucho, porque todavía no le ha dicho lo que quiere decir eso. Y entonces ahí Jesús se adelanta y llena de contenido la palabra Mesías. La palabra Mesías, como les digo, es muy amplia, quiere decir muchas cosas. Bueno, Jesús dice, bien, de todas esas expectativas que ustedes dicen que yo les voy a cumplir, lo que yo les ofrezco es esto. El Mesías debe padecer. Y ahí utiliza una construcción muy fuerte, porque es un debe que no es simplemente va a padecer. Bueno, como de hecho sabemos que el Mesías padeció, entonces podemos decir a posteriori que el Mesías debía padecer. No, es un debe, podríamos decir así, que está inscrito en la relación misma de Dios con su mundo. La relación misma de Dios con su mundo, la esencia misma del pecado del hombre, es que si Dios se acerca, el hombre lo rechaza. Forma parte del núcleo de la relación del hombre con Dios, que el hombre va a rechazar la oferta de Dios que se acerca. Entonces el Mesías debe padecer a manos de los sumos sacerdotes, etcétera, etcétera, y debe ser ejecutado. Eso es darle un nuevo contenido al mesianismo. Porque el mesianismo siempre implica un aspecto de triunfo, ¿no? Es decir, el rey, este es el rey, ahí viene el sacerdote, el profeta que habla en nombre de Dios, bueno, debe ser ejecutado, debe ser ejecutado. Y luego dice, y resucitar al tercer día. Claro, como eso ya ocurrió, como Jesús resucitó, volvió a la vida, y no volvió a una vida anterior, sino un nuevo registro de la vida, a la vida misma divina, pero ya en su humanidad. Entonces, para nosotros nos parece súper concreto lo que dice aquí, debe morir, y bueno, y luego alegremente todo termina bien, va a resucitar, pero en realidad la frase es muy enigmática,
y no me quiero ni imaginar qué habrán sentido estos 12 apóstoles que estaban alrededor cuando les dijo debe resucitar al tercer día. ¿Qué querrá decir eso, no? La palabra resucitar, ya esto lo expliqué otras veces, en griego, y esto es a su vez herencia del lenguaje del Antiguo Testamento, hebreo por lo tanto, no es una palabra concreta, no quiere decir volver a la vida. Tampoco es un concepto específico de la fe bíblica. Resucitar quiere decir simplemente ponerse en pie, levantarse. Entonces cuando dice que va a ser ejecutado pero se va a levantar, y uno diría, bueno, qué bien, va a volver a vivir. Pero dice al tercer día. El sintagma del tercer día en la Biblia siempre identifica un tiempo indeterminado pero fuera de tiempo. Fuera de tiempo. Eso es lo propio del sintagma del tercer día, ¿eh? Fuera de tiempo. Demasiado largo. Se le pasó el arroz. Entonces, va a ser ejecutado. Claro, que después resucite al tercer día, eso es una alegría para todos y por fin adquiere sentido la frase. Pero no es una frase demasiado determinada, ¿eh? No quiere decir mucho, pero es inquietante, ¿ven? Entonces, pero termina bien, va a resucitar, sí, pero al tercer día. Es decir, va a estar bien muerto, porque el muerto que pasó ya el tercer día ya está muerto del todo. Entonces, ¿qué es esto de levantarse al tercer día? No es algo muy concreto. Es comprensible que la reacción de Pedro sea, déjate de decir cosas sin sentido, queríamos un Mesías, es decir, un tío al que le ponemos una corona y todos sabemos que ese es el rey. Un tipo al que le ponemos el efod de lino y todos sabemos que ese es el sacerdote. Y lo escuchamos y lo seguimos. Pero un tío que viene con esto de que debe padecer, debe ser ejecutado y encima se va a levantar, ¿cuándo? Cuando ya está bien muerto, al tercer día. ¿Qué quiere decir eso? Todo eso que estás diciendo no tiene nada que ver con el triunfo que todos esperamos de un Mesías. Hay muchas expectativas mesiánicas, pero todas tienen que ver con el triunfo. Y tú estás hablando de algo que no es triunfo. Ese es el diálogo este. Y entonces Jesús le responde de una manera muy destemplada, pero muy comprensible en el horizonte del lenguaje que están manejando. Claro, para nosotros Satanás es un nombre del diablo, pero en realidad Satanás, que pasa a ser un nombre del diablo a partir, podríamos decir, del libro de Job en adelante, pero es una palabra común del idioma que quiere decir adversario, oponente. Entonces, vete detrás de mí, Satanás, es una forma muy fuerte, casi un insulto, pero tiene su sentido. No le está diciendo que él está tomado por el diablo, ni que él es el diablo. No, le está diciendo que él, que venía atrás de Jesús, porque es discípulo, se ha puesto por delante y se ha convertido en oponente. Frente a Jesús tenemos dos posiciones. Podríamos pensar que tenemos 5, pero tenemos dos posiciones. O somos seguidores o somos oponentes. Satanás. Eso es lo que le dice en su respuesta. Vete atrás de mí, Satanás. Esto se tradujo luego al latín con ese latiguillo, va de retro me Satana. Va de retro, y de ahí nos quedó el va de retro como el vete. Pero no es vete, es ponte detrás. Va de retro me. Ponte detrás de mí, Satanás. O sea, deja de ser adversario y ponte de nuevo a seguirme. Porque en el momento en que niegas el debe padecer, dejas de ser seguidor y pasas a ser oponente, porque no hay otra forma. O eres seguidor o eres oponente. Y entonces, si dejas de comprender el debe padecer, dejas de ser seguidor, pasas a ser oponente. Y eso vale no solo para Pedro y los 12 que están allí, sino que vale para todos. Entonces, en un procedimiento muy marcano, Marcos hace estas cosas, de repente enciende el spot de luz, ilumina el escenario y había mucha más gente, y uno no se había enterado. ¿Ven? Entonces, versículo 34, después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo, el que quiera venirse conmigo, y les enuncia la cruz. Encendió el spot. Y resulta que esto es doctrina.
Por eso llama a la gente y a sus discípulos. Ya no es una discusión, ya no es el concilio, este es el documento. Aquí viene la encíclica de Jesús. Bueno, ahora les voy a anunciar qué quiere decir seguirme. Quiere decir cargar la cruz. Quiere decir aceptar la pérdida. Quiere decir seguir realmente atrás, dejar que sea Jesús el que marca el paso, no pretender marcárselo a él. Y claro, a lo largo de la historia de la Iglesia, esto es nuestro dilema de siempre. Seguimos a Jesús, pero le queremos marcar el paso. Seguimos a Jesús, pero nosotros decidimos cuál es la honra de Dios, aquella que nosotros defendemos. Y la honra de Dios debe padecer. Y Él marca ese paso. Y verdaderamente es seguidor de Él el que sigue esa línea. Entonces nos podemos desviar hacia un lado o desviar hacia el otro. Podemos anular la cruz licuándola en el mundo, bueno, más o menos, todos nos amamos, nos damos besitos, happy flower, y somos todos amigos. Bueno, eso es una forma de licuar la cruz. Y otra forma de licuar la cruz es convertir la cruz en un objeto de honra y de devoción. Y entonces nosotros defendemos los derechos de Dios, los derechos de la cruz, porque han ofendido al Señor, porque no sé, una drag queen se disfrazó de crucifijo y entonces le hago un juicio porque no tienen derecho, porque después a los musulmanes no les hacen lo mismo. Bueno, todo eso es, vete detrás de mí, Satanás, todo eso es negar la cruz, ya sea licuándola, quitándole su carácter de cruz, ya sea defendiéndola de tal modo que la convertimos no en ese debe aceptado por Dios, sino en nuestro motivo para diferenciarnos del mundo. Cuando en realidad la cruz es el modo que Dios encontró para, a partir del pecado del hombre, entrar de nuevo en trato con él. Porque Dios lo que quiere es el trato con el hombre. Y entonces se inventó esto. Y si nosotros se lo negamos, lo estamos negando a él. Bueno, muy bien, de esto trata también la primera lectura, como se darán cuenta. La primera lectura proviene de Isaías 50, es uno de los llamados cánticos del siervo sufriente. El segundo Isaías, o sea, Isaías capítulo 40 en adelante, o hasta el final del libro, o hasta el capítulo 55, ahí los especialistas varían un poco en teorías. El segundo Isaías es un libro de profunda consolación, habla de cómo Dios viene y pone recto el desierto nuevamente y hace una calzada y llega con los exiliados de nuevo hacia Jerusalén. Es precioso, esto lo leemos siempre, consolada mi pueblo y la vuelta del destierro y todo eso. Pero en el medio de esta proclamación del segundo Isaías, que es quien acuñó el término evangelio, por otro lado, aparecen unos cánticos misteriosos que vinculan el sufrimiento con la salvación. Digo misteriosos porque no se sabe si se refieren a una figura en concreto, si están homenajeando por ejemplo, al profeta Jeremías, si están homenajeando al Isaías histórico, que a lo mejor murió mártir, si están hablando de los sufrimientos redentores del propio pueblo de Israel, pero bueno, vinculan el sufrimiento a la salvación. Y los primeros cristianos entendieron que atrás de ese misterio de estos cánticos estaba la evocación de nuestro Mesías sufriente, ¿no? Así que son cánticos que leemos de manera muy especial en la Semana Santa, el lunes, martes, miércoles santo, el viernes santo, y a lo largo del año los leemos muchas veces, los cánticos del siervo sufriente. ¿Por qué? Porque este es la encíclica del concilio, cuando se reunió Jesús con los suyos dijo: olvídense de cualquier cosa, pero nunca se olviden que el centro del seguimiento es la cruz. Y la cruz aceptada como cruz. No es lo que les da brillo a ustedes, es lo que me da brillo a mí. Eso es lo que dice.
Y bueno, y eso es lo que nos cuesta tanto aceptar, y a lo largo de la historia tenemos que aceptarlo, ¿eh? Y cada época tiene su desafío, porque cada época trata de licuar la cruz de una manera, ¿eh? Y ahí viene otra vez Jesús y nos dice, ponte otra vez atrás mío, ¿eh? Ponte otra vez a seguirme. Bueno, muy bien, dejamos aquí, nos vemos el domingo que viene. Muchas gracias.